Normalmente, bueno, el tema, cuando hablamos del momento de calentamiento en las sesiones, siempre da lugar a cierto debate, porque cada uno afrontamos el calentamiento de una manera distinta. Hay algunos, pues que yo, por ejemplo, en el momento de calentamiento, a mí me encanta que marquen ellos las pautas de calentamiento. ¿Por qué? Porque cada alumno o alumna practica fuera del centro. Muchos de ellos practican diferentes deportes, ¿vale? Y en los diferentes deportes o disciplinas los calentamientos son muy distintos. Yo, por ejemplo, he practicado karate, he practicado fútbol, he practicado pádel, he practicado, la verdad es que muchos deportes, y cada deporte primero que necesita un tipo de calentamiento distinto. Por ejemplo, el boxeo tiene un calentamiento muy específico, que es mucha movilidad articular, salto de comba, y es un calentamiento bastante explosivo, es decir, te suben mucho las pulsaciones. Yo no había experimentado ese tipo de calentamiento hasta que practiqué esas clases de boxeo. El karate, por ejemplo, también es muy articular. ¿Por qué? Porque después los movimientos en los katas son muy explosivos, o si vas a hacer kumite hay contacto y tienes que estar preparado. El tema, por ejemplo, en el boxeo la rotación de cuello es súper importante, en cambio en otras disciplinas no. Pues bueno, lo que a mí me gusta en el momento de calentamiento es que cada alumno o alumna, dependiendo de la disciplina o deporte que practique, nos va a aportar un tipo de calentamiento distinto. El que no practica ninguna disciplina o ningún deporte fuera del horario lectivo, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo los primeros días, las primeras sesiones, las primeras clases que tengo con cada grupo o clase, les planteo una serie de ejercicios de calentamiento genéricas que considero que son más que suficiente para pues poder basarte en esas dinámicas para realizar un calentamiento base. Si además a este calentamiento base más genérico le aplicas otras actividades o rutinas que te aportan diferentes disciplinas, pues la verdad es que es muy completo. Lo que sí que no suelo hacer es obligar a realizar el calentamiento, lo hago de manera voluntaria. Obviamente el alumnado sabe que el participar en el calentamiento activamente les va a repercutir después en el tema de evaluación, el tema de calificación. Pero yo no suelo obligar a hoy el primero de la lista, mañana el segundo, después el tercero. No, yo quiero que sea de manera voluntaria y que la persona que vaya a realizar este calentamiento se lo haya preparado previamente en casa. ¿Por qué? Porque tiene esa ilusión de realizar el calentamiento, ha tenido esa preparación, tiene esa motivación, y como siempre os digo, la motivación es todo. ¿De qué me sirve poner un alumno o una alumna a realizar el calentamiento sin que tenga esa motivación, esas ganas? Lo que va a pasar es que va a ser un calentamiento mediocre, que le voy a poner en una tesitura que seguramente pueda que esa sesión no la aproveche porque no se sienta bien del todo. Entonces, bueno, yo lo hago así. No sé si es lo mejor, es lo peor. No sé vosotros cómo afrontáis el calentamiento. También me gustaría leeros al respecto qué tipo de calentamiento hacéis, si os basáis más en juegos de calentamiento. Yo, después de hacer esta rutina que os comentaba de calentamiento que realiza cada alumno, me gusta mucho realizar juegos de calentamiento. Para mí los juegos de calentamiento no son infinitamente diferentes a los juegos de la parte principal de cada sesión. Yo normalmente en los juegos de calentamiento utilizo juegos y dinámicas que me han funcionado o que me funcionan bien, ¿vale? Es decir, juegos de calentamiento los cuales o sea, que periódicamente los he utilizado y me han resultado fáciles de implementar, porque a nivel de tiempo, obviamente en la sesión la parte del calentamiento no es la parte que más tiempo tenemos, por lo tanto implementar dinámicas muy 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 elaboradas puede que haga que el tiempo de calentamiento se prolongue y después tengamos que ir un poquito pues más justos de tiempo en la parte principal. Es un poco como afronto yo el tema del calentamiento, pero como todo en educación
y en cualquier trabajo, en cualquiera, es muy subjetivo. Al final, tal vez uno puede pensar, oye Edgar, y si no obligas a todo el alumnado a realizar el calentamiento, todos participarán. Pues este primer trimestre, por ejemplo, todo el alumnado acabó participando. ¿Por qué? Porque si ven que todos participan, bien lo hagan por calificación, bien lo hagan por imitación al resto, bien por lo que sea, participan, porque no quiero ser el único que no ha hecho el calentamiento. Y además, aunque no me guste mucho la actividad física o incluso la clase de educación física no sea la que más me agrada del mundo, me espero al final, se han realizado muchísimos calentamientos y puedo realizar el mío propio a partir de los de antes. ¿Por qué? Porque yo ya he dicho, oye, qué movimiento más interesante, o cuidado con esta rotación, ojo con la rotación de rodillas que no es un movimiento natural, para eso es mejor hacer media sentadilla. Todas estas cosas ellos se las quedan y después las aplican en su calentamiento. Y está genial. Pelota sentada, torito en alto, nunca falla. Son juegos que no fallan nunca y además implementarlos en la parte de calentamiento es súper sencillo. Yo trabajo en primaria, lo trabajo mediante el juego. Perfecto, yo también siempre meto juegos en la parte de calentamiento, pero siempre esa rutina de calentamiento, bien en estático o en carrera, porque puede llegar alguien del fútbol, por ejemplo, que se trabaja mucho el calentamiento en dinámico y mientras hacen carrera hacemos rotación, tal, la típica, ¿no? Del fútbol, pues bueno, me vale. Después alguien que realiza taekwondo y cosas de estas te trae una nueva visión de calentamiento y ahí cosas que yo no me hubiese planteado hacer en el cole, en el calentamiento, y ciertos alumnos lo hacen y es flipante. Al final hay muchas cosas que me gustan tanto que lo implemento en algunos juegos o en calentamientos que pueda realizar yo. Más cositas por aquí. Trabajo en secundaria y preparatoria, pero procuro que sea un calentamiento dinámico, adaptando situaciones de juego que ya los predisponen al contenido de la clase. Perfecto. Juegos previos a lo que voy a realizar. Para ello, es verdad que tienes que destinar un poquito más tiempo al calentamiento, porque si los tienes que explicar esos juegos, que no son juegos que realizas periódicamente, etc, etc, lo que sí que se pueden hacer son dinámicas que ya te funcionen, y variarlas para poderlas aplicar o encaminar a lo que después vas a hacer, porque al final lo que realmente yo intentaría evitar es que en el tiempo de calentamiento invertir mucho tiempo de explicación en dinámicas nuevas, porque al final el objetivo principal de la sesión se tiene que trabajar en la parte principal. Entonces sí que intentaría orientarlos, como bien dice Héctor, hacia juegos previos a lo que se va a hacer, pero aprovechando dinámicas que me han funcionado previamente y que puedo aplicar muy rápido. Pero me encanta, Héctor. O sea, yo muchas veces, por ejemplo, si voy a trabajar vóley, pues utilizo dinámicas que me han gustado, incluso deportes alternativos, como por ejemplo el cesto móvil, pero en lugar de tener que pasar el balón, tengo que tirarlo hacia arriba y tengo que hacer el golpeo de dedos. Pues ya estoy haciendo una dinámica que sé que me ha funcionado, que van a pillar enseguida. Lo único que estoy trabajando es el tipo de... estoy variando el tipo de golpeo. Y esto me va a aportar un juego previo a lo mejor después la tecnificación de golpeo o situaciones de partido o mil cosas. Obviamente antes de realizar este juego, que es un poquito más ya técnico, porque de hacer el golpeo de dedos, pues previamente habré utilizado habré trabajado la técnica, claro.